Hola, buenas. Bueno, vamos a empezar, sí, con esta clase que es estrategias y procedimientos de clonado molecular. Básicamente ya hemos visto todas las condiciones sí, generales, todo lo que es la teoría introductoria, en base a tanto ADN, fragmentos, sí, vectores, sistemas bacterianos, que van a ser de utilidad para todo el proceso de clonado molecular. Nuestro objetivo ahora es ver paso a paso, sí, en todo lo que es la estrategia de clonado, tanto de la selección de los fragmentos de interés, la ligación, la transformación, la competencia, la inducción de la expresión, en el caso de los vectores de expresión, sí, y la purificación de algún producto, sí, o gen de interés. Vamos a ir viendo clase a clase cada uno de estos procesos con más detalle para comprender qué está sucediendo en cada uno de ellos y las diferentes técnicas, ¿sí? Para poder realizar cada uno de estos pasos. De manera sencilla, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la ingeniería genética, ¿sí? O el clonado molecular comenzó ya por la década del 70. Pueden leer la historia, ¿sí? No es la idea hacer un repaso de esto, ¿sí? Pero Stanley Cohen y Herbert Boyer, ¿sí? Fueron los primeros que lograron clonar, ¿sí? Un fragmento de ARN ribosomal, lo hicieron de sapo, ¿sí? En un plásmido que ellos mismos habían recuperado, que era el PSC-101. Fíjense que este plásmido, obviamente SC hace referencia a Stanley Cohen, ¿sí? Aislado por ellos. Lo que hicieron es digerir, ¿sí? Fragmentos del ARN ribosomal de la rana, ¿sí? Con una enzima EcoR1 y ligarlo a estos vectores y luego transformarlo y obtener por primera vez, ¿sí? Estos vectores recombinantes transformados con ADN exógeno, ¿sí? Entonces, el clonado molecular se refiere al proceso de aislar, ¿sí? Una secuencia de ADN de interés, insertarlo en un plásmido y obtener múltiples copias de un organismo. Vamos a ir viendo, como ya les dije, en esta clase en especial vamos a hacer hincapié en todo lo que es cómo obtenemos los fragmentos, ¿sí? O genes de interés. Bueno, con Stanley Cohen sí comenzaron, ¿sí? Los primeros es como que se da el puntapié inicial a todo lo que es el clonado molecular. Y eso abrió un panorama muy amplio, ¿sí? En todo lo que es la ingeniería genética y en lo que es el análisis de diferentes genomas. Fíjense que primero la obtención de plásmidos, ¿sí? Analizar los plásmidos que fueran resistentes, modificarlos por ingeniería genética. Luego el descubrimiento de las enzimas de restricción, ¿sí? Y todo el poder, ¿sí? De estas enzimas de restricción que trajeron para poder ligar, ¿sí? ADN de distinta procedencia. Lo que hicieron es poder dar la posibilidad de poder generar lo que se llaman bibliotecas de ADN. ¿Qué es las bibliotecas de ADN? ¿Sí? O genotecas. Significa que un determinado genoma es lo que se usaba al principio, ¿sí? Un determinado genoma se digiere con una enzima de restricción en particular. Fíjense acá, dice Human DNA y se va digiriendo con distintas enzimas, ¿sí? ¿Qué es lo que hace eso? Va a generar distintos fragmentos de restricción, ¿sí? En base a donde esté la secuencia de reconocimiento de la enzima de restricción, reconoce la enzima y digiere. Va a generar un montón de fragmentos de distintos tamaños, ¿sí? Si a su vez eso se pone a ligar, ya vamos a ver cómo, con plásmidos, ¿sí? Que obviamente ya sabemos que tienen que estar digeridos con la misma enzima, ¿sí? Por ahora sabemos eso, ya vamos a ver qué otras estrategias existen. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener en todas las ligaciones posibles, voy a obtener varios fragmentos, como se ve aquí, que van a obtener distintos fragmentos que van a representar a la totalidad del genoma, ¿sí? Si eso después yo lo transformo, ¿sí? En una bacteria, lo que voy a recuperar de cada bacteria es un clon que va a tener una copia, ¿sí? En particular, de un fragmento característico de ese genoma. O sea que se aisló todos los clones,
¿sí? Que crezcan en la placa de Petri, lo que voy a recuperar es los distintos fragmentos, o la totalidad, o la mayoría, ¿sí? De los fragmentos que representan a ese genoma en particular. Hasta ahora ya hemos visto varias veces la mención de este cuadrito, ¿sí? De cómo es el mecanismo general de clonado o clonación, ¿sí? Obtener un fragmento de interés, el cual se liga a un vector, ¿sí? En particular, ya vimos los distintos tipos que hay de vectores, las ventajas, desventajas, ¿sí? Esos fragmentos, si una vez ligados, se tienen que transformar dentro de una bacteria y luego tengo que seleccionar las bacterias que hayan sido correctamente transformadas con nuestro plásmido de interés. Ya estuvimos viendo toda la función que cumplen los marcadores de selección, ¿sí? Como los antibióticos en este proceso de selección y recuperación de las bacterias transformadas. Y luego, sí, lo que tengo que hacer es recuperar e identificar los clones de interés, ¿sí? Y a partir de eso, ¿sí? O almacenarlos si son vectores de clonado, o darle el uso que les fuera a usar, ¿sí? Y si van a ser vectores recombinantes que voy a utilizar para la expresión de determinados genes, luego de recuperar el plásmido voy a poder inducir a la expresión del gen que está clonado en el vector para recuperar grandes masas, ¿sí? De la proteína de interés y así darle el uso que uno quiera. Por ejemplo, un inmunógeno, ¿sí? Vacuna, etc. En la diapositiva anterior, los plásmidos, había como un brillo que le había puesto en especial, como para demostrar que eran el centro, ¿sí? De este trabajo en el clonado molecular. Uno de los centros, ¿sí? Dentro de los vectores habíamos visto ya que había de dos tipos en especial, ¿sí? Que los vamos a clasificar nosotros en herramientas de ingeniería genética porque hay un montón de clasificaciones, ¿sí? Nosotros los vamos a clasificar como vectores de clonado y vectores de expresión, ¿sí? No significa que esta clasificación sea incorrecta, ¿sí? Que puede haber un montón de clasificaciones, ¿sí? Como vectores para procariotas, vectores para eucariotas, vectores con promotores fuertes, débiles, ¿sí? Pero la clasificación más general es vectores de clonado, ¿sí? Vectores de expresión. Vamos a empezar con lo que son los vectores de clonado, que ya tiene que haber quedado claro que lo que van a precisar, ¿sí? Contener en la secuencia estos vectores de clonado van a ser un origen de replicación, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda replicar ese plásmido dentro de la bacteria. Ya vimos que tiene que ser compatible con la bacteria, en la cual yo voy a transformar. Luego voy a precisar un sitio de múltiple clonado, ¿sí? Multiple cloning site o polylinker, ¿sí? O un lugar donde se encuentren los sitios de reconocimiento para diferentes enzimas de restricción. Y otra cosa muy importante que deben tener los plásmidos son marcadores de selección para yo poder recuperar esos plásmidos, ¿sí? Que eso es súper importante a la hora del proceso de selección de los clones transformados. Entonces, ¿cuál es la importancia del sitio de múltiple clonado? El sitio de múltiple clonado ya habíamos visto que tiene, ¿sí? Secuencia. Acuérdense que un plásmido no es más que ADN doble cadena, o sea que todo esto que nombramos es ADN, ¿sí? Entonces, en este sitio de múltiple clonado está la secuencia, ¿sí? Que van a ser reconocidas por enzimas de restricción. Ahí hemos visto que en general van a ser secuencias palindrómicas, entre 4 a 6 pares de bases, ¿sí? Que cuando esté en presencia de una determinada enzima de restricción va a reconocer, ¿sí? Esa región y va a digerir en esa posición, porque son las que nos interesan a nosotros para utilizar en biología molecular. ¿Se acuerdan que había de varios tipos? ¿Sí? Las de tipo 2 eran las que nos importaban a nosotros, porque reconocen una secuencia y digieren en la misma. No vamos a querer en biología molecular o para todo este proceso de clonado una enzima que reconozca su sitio de reconocimiento y digiera 1000 pares de bases más alejados o digiera en otro lado, ¿sí? Porque no va a ser predecible, ¿sí? No va a poder ser utilizada para lo que uno quiere.
Entonces, básicamente las enzimas de restricción nos van a permitir este proceso fundamental que va a ser el de ligación de un fragmento de interés, ¿sí?, a un vector determinado. Acuérdense que con las enzimas de restricción puedo ligar, ¿sí?, ADNs de distinta procedencia, ¿sí?, gracias al sitio de reconocimiento de esas enzimas. Vectores de clonado hay un montón, ¿sí? Todo depende de la plata que tengan para comprarlo, ¿sí?, el laboratorio en el que uno está trabajando, ¿sí?, cuáles tengan, los que se pueden pedir, ¿sí? Cada uno se va a familiarizar con el plásmido de clonado con el cual estén trabajando en su laboratorio, en su empresa, ¿sí?, lo que sea. En general siempre se hace referencia a este PUC19, al plásmido de la Universidad de California, y al PBR, al de Bolívar Rodríguez, ¿sí?, porque son de los primeros plásmidos, ¿sí?, que se empezaron a utilizar en todo lo que es el proceso de clonado. A la larga, todos los plásmidos han sido modificados, ¿sí?, para ponerle otras resistencias a antibióticos, otros sitios de restricción, ¿sí? Han hecho un montón de mejoras en los distintos plásmidos y eso uno lo ve a la hora de intentar comprar un plásmido. Va a ver que hay una gran gama, ¿sí?, de plásmidos para seleccionar. Pero fíjense acá, ¿qué les quiero mostrar con esta imagen? Lo que estábamos diciendo anteriormente. El vector de clonado tiene un ORI, que aquí lo ven, un sitio de múltiple clonado, ¿sí?, un sitio de resistencia, un gen, ¿sí?, de resistencia a ampicilina, el laxeta, ¿sí?, que ya lo vamos a ver en la parte de selección, pero ya tendrán que recordarlo, ¿sí?, para qué servía este laxeta, ¿sí?, lo vamos a repasar más adelante. En general, ¿sí?, los vectores, ¿sí?, de clonado, ¿sí?, estos son de los más utilizados. El PBR 322, ¿sí?, ¿qué es lo que pasa? Los sitios de restricción están dentro de los marcadores de selección. Entonces me generan esa inactivación insercional, ¿sí?, que hace que si uno liga, por ejemplo, al gen de la tetraciclina, ¿sí?, liga un fragmento adentro con alguna de las enzimas que tiene ahí, ¿sí?, o VAM o sal, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a perder, ¿sí?, la resistencia a la tetraciclina porque se interrumpe el marco de lectura de este gen, ¿sí? Es por eso que esta inactivación insercional lo que hace es perder la resistencia antibiótica, ¿sí?, en base al fragmento que esté insertado dentro de ese gen. Son dos tipos muy comunes. Generalmente los más usados son los del tipo PUC, ¿sí? Van a ver que hay un montón, ya vamos a ir viendo más. Siempre hablamos, ¿sí?, que en los vectores de clonado, ¿sí?, tenemos que digerir con una enzima de restricción, ¿sí?, nuestro fragmento de interés, ¿sí?, para liberarlo, y digerir con la misma enzima el vector de clonado y así producir la ligación y obtener un vector recombinante. Pero acá se pregunta, ¿y qué pasa si no hay sitios de restricción, ¿sí?, para recuperar mi fragmento de interés? Fíjense acá a la derecha que hay como dos tijeritas. ¿Qué pasa si no hay sitio para recuperar ese gen en particular? ¿Sí? O si hay sitio de restricción, pero no son compatibles con mi vector de clonado. Ejemplo. Vamos con el segundo. Imagínense que estas tijeritas, ¿sí?, son es una enzima que reconoce el sitio, por ejemplo, o es la enzima BAM. Entonces yo juntaría con BAM y BAM, ¿sí? Pero el vector que yo tengo en mi laboratorio, en el sitio de múltiple clonado, no tiene el sitio BAM. Entonces, ¿qué pasa? No lo voy a poder ligar. ¿Qué pasa? Directamente no lo podría usar para ese vector. Tengo que conseguir un vector, ¿sí?, que tenga ese sitio de reconocimiento para BAM para poder ligarlo a ese vector. Por eso le dije que hay un montón. Entonces, si imagínense ustedes quieren ligar este fragmentito verde que estaría circunscripto por las enzimas BAM y BAM, ¿sí?,
en ambos extremos, no podría ligarlo al vector que tengo en mi laboratorio si no tiene esas enzimas. ¿Sí? Y lo mismo va a ser, imagínense que no hay sitio, casi imposible, no hay ningún sitio de restricción en todo el fragmento para liberarlo. Entonces, ¿cómo hago en ese caso? ¿No podría recuperar? ¿Sí? ¿Nunca voy a poder clonar ese fragmento verde? Ahora vamos a ver qué es lo que sucede y cómo se han solucionado, ¿sí?, estos inconvenientes mediante todo el empleo de ingeniería genética. Entonces, si había un fragmento que yo quería recuperar, como era el verdecito, ¿sí?, del anterior, y no había enzimas de restricción para poder liberar ese fragmento, ¿sí?, de un determinado genoma, no significa que no lo pueda recuperar. Una de las maneras, ¿sí?, que se ha resuelto para poder clonar ese fragmento es mediante PCR. Ya han visto PCR, ¿sí?, las bases, y vieron que cuando hablábamos de todo lo que eran las enzimas, ¿sí?, empleadas en biología molecular, la polimerasa, ¿sí?, en especial la Taq polimerasa, que era la enzima de uso más común en todos los procesos de PCR, ¿sí?, esa enzima Taq polimerasa tenía una actividad transferasa terminal. ¿Qué era esa actividad transferasa terminal? Que le agregaba una A, ¿sí?, en los, en los extremos, ¿sí?, de cada fragmento de interés amplificado. Entonces, en base a esta propiedad que tiene la Taq polimerasa, se modificaron distintos vectores, ¿sí?, de clonado, ¿sí? Entonces, ¿qué se hizo? Se le agregaron T en los extremos, ¿sí?, de esos plásmidos, ¿sí? Estos vectores T, ¿sí?, que se llaman así, vectores T, porque se le adicionó por ingeniería genética esas pequeñas bases para que se pueda ligar los productos, ¿sí?, de PCR que fueron realizados con la Taq polimerasa. No todas las enzimas, las polimerasas utilizadas en PCR tienen esta actividad. La PFU, que es otra de las más utilizadas, no tiene esta actividad, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta con qué es que uno realiza la PCR para poder ligar ese producto, ¿sí?, a los vectores de clonados T. Bien. Entonces, fíjense que vamos ampliando nuestra manera, ¿sí?, de obtener los distintos insertos para clonar. Originalmente decíamos que se digería con una enzima de restricción y eso se ligaba. Sabemos qué pasa si no hay sitios de restricción para poder liberar el fragmento. Podemos hacer una PCR, ¿sí?, una PCR, ¿sí?, que levante ese fragmento de interés o ese gen de interés y directamente clonarlo en un vector de clonado T, ¿sí? Se llaman TEASY también. ¿Qué pasa? Para hacer eso, básicamente tengo que hacer una PCR, como ya han visto, ¿sí? Vieron que la PCR, en teoría, todas las PCR, salvo que sea una multiplex, ¿sí?, que vayan varios pares de primer en la misma reacción de PCR, siempre les va a dar una banda de reacción, ¿sí? Porque en teoría los primers están diseñados para hibridar solo en una región. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense el gelcito de arriba. Yo obtuve ese producto de PCR, ¿sí? Entonces, si ese producto de PCR, ¿sí?, lo amplifiqué con la Taq polimerasa, directamente, como dice ahí, el primer tubito dice PCR producto. El tubito de PCR con la mezcla, ¿sí?, lo puedo purificar directamente con kit de extracción, ¿sí?, para poder obtener el producto purificado. ¿Se acuerdan de la diapositiva anterior? Sí, en teoría va a ser como este producto de PCR amplificado va a tener A en cada uno de los extremos. Pero ¿qué pasa? Yo lo quiero obtener purificado de toda la mezcla de reacción de PCR. ¿Por qué? Porque en la mezcla de reacción de PCR, ¿sí?, ¿qué es lo que tengo? Tengo, primero, primers. Tengo ADN molde que usé para realizar la amplificación. Tengo la polimerasa y tengo todo el buffer, ¿sí?, que utilizó la polimerasa para poder trabajar. O sea que mi producto de interés está en un buffer que a mí no me sirve, ¿sí? Yo quiero recuperar ese producto de PCR y tenerlo en agua, ¿sí?, para poder ligarlo, ¿sí?, luego con el vector de clonado
¿sí? Y ahí utilizar el buffer correspondiente para que pueda actuar la ligasa, ¿sí? Porque si después voy a poner la ligasa y ya tengo el buffer que estaba usando la polimerasa, son condiciones distintas, ¿sí? Para enzimas diferentes. ¿Se entiende? O sea que de este producto de PCR, si da una banda específica, directamente ese tubito con 25 o 50 microlitros, ¿sí? De PCR, espero que hayan comprendido bien lo que es PCR, si no después lo vemos en clase, no se hagan problema. Ese producto particular lo purifico y lo que obtengo, ¿sí? Luego de utilizar kit de purificación es, ¿sí? Solo esa bandita, ¿sí? O sea, ese fragmento de interés con la amplificado en agua. Ahora, veamos el caso de abajo. ¿Qué pasa si yo quiero amplificar? ¿Sí? Quiero clonar un determinado producto de PCR que fue realizado con la TAC polimerasa, pero cuando hago el gel para chequear me da una banda inespecífica ahí abajo, como ven, ¿sí? Eso no puedo agarrar, como dice arriba, el tubito de reacción de PCR y purificar, ¿sí? Ese líquido, tirarlo en una columnita, ¿sí? Para purificar todo el contenido. ¿Por qué no puedo? Porque voy a purificar dos fragmentos de interés y yo solo quiero clonar el fragmento de arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en ese caso? Como ven acá dice gel slice. Eso gel slice no es más que cortar el cachito de gel. Ustedes corren en un gel de agarosa, como es esto, el producto de PCR. Yo quiero la banda de arriba, agarro un cúter, ¿sí? Y corto la bandita de arriba, ¿sí? Y directamente eso lo pongo a purificar. Muy sencillo lo que hace es ese gel, acuérdense que es agarosa, es una matriz polimérica. El gel slice, el cachito de gel, se pone a temperatura de 60 a 65 grados centígrados, ¿sí? ¿Para qué? Para poder derretir esa agarosa. Entonces, ¿qué me va a quedar en solución? Solo mi producto de PCR, ¿sí? Y después, a partir de eso, purifico con columnitas, con kit de purificación particulares, que quizás más adelante lo veremos, ¿sí? No es tanto el fundamento que aprendan a usar kits, ¿sí? Cada kit de purificación viene con sus instructivos, ¿sí? Después de última podemos aprender en qué se basa, cómo se fundamenta la purificación de cada producto, ¿sí? Pero esa es otra manera. Hay veces este gel slide que se usan agarosas de bajo punto de fusión, se dice, para no dañar tanto el fragmento de ADN que quiero recuperar al recalentado. Entonces, quería recuperar, ¿se acuerdan? El fragmentito verde no tenía enzimas de restricción, ¿sí? En realidad, no es que no tenía enzimas de restricción. En ese fragmento no había sitio de reconocimiento para una determinada enzima de restricción. Entonces, podíamos usar una PCR realizada con la TAC polimerasa, ¿sí? Para ligarla a los vectores TIC. Solo puedo ligarlo a estos vectores TIC porque están armados por ingeniería genética para eso. ¿Se acuerdan que el PUC, que era del principio, no puedo ligarlo, ¿sí? Porque no son vectores T. Son vectores que también son como el PUC. Tengo que digerir con una enzima y ligar un fragmento digerido con la misma enzima. O no, ya vamos a ver. Entonces, una vez que hice una PCR, ¿sí? De la PCR purifiqué mi producto, ¿sí? En especial, lo que hago es utilizar mis vectores TIC para el ligado. De los más comunes que hay, y no sé si hay muchos más, creo que son estos dos, está el Pigin TIC, que es este que ven a la izquierda. Fíjense ahí que ven las dos T para que se pueda ligar el producto de PCR. Y también tienen a la derecha, ¿sí? El PCR 2.1 o también se conoce como topo. Se le dice topo también 2.1. ¿Sí? Fíjense que ahí está con negrito, donde iría inserto el producto de PCR. Fíjense que ambos también tienen, ¿sí? Sitios de múltiple clonado, ¿sí? O sea que también se pueden utilizar, ¿sí? Para ligar fragmentos, ¿sí? De la manera que habíamos aprendido al principio. Y también están puestos estos sitios de múltiple clonado para ver una técnica importante que se denomina subclonado, que vamos a ver más adelante. Ahora, en los vectores de expresión, ¿sí?
además de tener el origen de replicación, el sitio de múltiple clonado y el marcador de selección, debe contar, ¿sí?, este vector de expresión. ¿Qué me está diciendo el vector de expresión? Que yo quiero expresar, ¿sí?, el fragmento de ADN que haya ligado a ese vector, ¿sí? O sea que si lo quiero expresar, en teoría tendría que ser un gen. En teoría, ¿sí? ¿Qué es lo que va a tener que tener? Además ese vector de expresión de lo que tenían los vectores de clonado, un promotor. ¿Para qué va a ser el promotor? Para que puedas reconocer, ¿sí?, la polimerasa, cierto que no me van a contestar, la polimerasa, ¿sí?, y así transcribir ese producto, ¿sí?, ese fragmento de interés, y luego de la transcripción en la célula, ese transcripto se encarga de ser traducido. ¿Qué va a pasar? Todo esto si tiene las secuencias necesarias para transcribirse y para traducirse. Por eso dice secuencias necesarias para la transcripción y traducción. ¿Qué van a ser necesarias? ¿Qué secuencias van a ser? Primero, secuencias para que lo reconozcan los ribosomas, ¿sí?, al transcripto, ¿sí?, que se está produciendo, ¿sí? Ya vamos a ver, dependiendo de si estoy expresando en células eucariotas o procariotas, hay distintos tipos de secuencias, ¿sí? Pero otra cosa súper importante también a tener en cuenta es la presencia del ATG, ¿sí?, y de los codones de stop. ¿Para qué? Para que el transcripto, cuando se transcribe ese fragmento de interés y se traduce, el ribosoma sepa, acá tengo que empezar la traducción, agregar aminoácidos, y en el codón de stop tengo que dejar de agregar aminoácidos. ¿Me van siguiendo? Y último, ¿sí?, también unas cosas que se agregaron por ingeniería genética a estos vectores de expresión son los tags de marcación para purificación. Imaginen que si yo quiero expresar un producto, luego tengo que intentar recuperar ese producto. Entonces a veces se los marca, ¿sí?, con diferentes proteínas de fusión que se llama tag para hacer más fácil esa purificación. Eso lo vamos a ver en una de las últimas clases, ¿sí? Bueno, acá vemos básicamente las secuencias que debe constar un vector de expresión, debe tener un vector de expresión para ser un vector de expresión. ¿Sí? Tiene que tener un origen de replicación, marcador de selección. Esto le va a quedar a fuego, ¿sí? Ya tienen que saberlo y no confundir. Un marcador de selección, que acá no está puesto, ¿sí?, tiene que tener un promotor, en general es lo mejor que sea inducible, ¿sí?, para que uno elija cuando se están expresando el gen que esté ligado, ¿sí?, dentro de ese sitio de múltiple clonado. Una secuencia ya en Dalgarno, ¿sí?, que es la secuencia que deben tener todos los transcriptos procariotas para que los ribosomas puedan captarlo y decir, este es un ARN, ¿sí?, mensajero que necesita ser traducido, ¿sí? Si no, imagínense, eso está dentro de la célula. Se transcribe porque se unió al promotor, ¿sí?, la polimerasa, y después un transcripto que tiene que tener señales para saber que es traducido. Luego va a tener, en este caso dice los tags que habíamos dicho que eran para purificarlo, tienen la región N-terminal, ¿sí?, del gen de interés, ¿sí?, pues ya hablamos de proteína, puede ser en la región N-terminal o C-terminal, ¿sí?, aminocarboxilo, el gen de interés, y fíjense que acá hay transcription stop, ¿sí?, porque también tiene que saber cuando se está transcribiendo dónde tiene que terminar esa transcripción. En algunos casos también pueden haber sitios, ¿sí?, de poliadenilación para favorecer a la maduración de ese transcripto, ¿sí? Pero básicamente estas son las secuencias que deben tener los vectores de expresión. Entonces, en general hay una gran variedad de origen de replicaciones, ¿sí?, de promotores, inducibles o no, de tags, ¿sí?, o de proteínas de fusión que se llaman, ¿sí?, y de vectores de expresión, como habíamos mencionado al principio, tanto para expresar en células procariotas y eucariotas, porque no es lo mismo, ¿sí?, expresar en una célula procariota o eucariota. Les dejo pensando, una preguntita para después, ¿cuál sería una ventaja o desventaja de expresar en procariotas o eucariotas? ¿Cuándo me conviene en uno y cuándo me conviene en otro? ¿Sí? Después lo vamos a charlar en clase. Pero fíjense,
acá hay básicamente, ¿sí? En esta secuencia de abajo tienen el sitio de múltiple clonado, ¿sí? De un vector de expresión que se denomina PET22, ¿sí? Que para que analicen qué es lo que están viendo en cada una de estas regiones. Entonces, vectores, ¿sí? Perdón, el aislamiento de la secuencia de interés o del fragmento de interés, ¿sí? Va a depender, perdón, del objetivo que quiero, ¿sí? Para el clonado. Primero, y muy importante, quiero clonar para conservar ese fragmento o quiero expresar ese fragmento. ¿Sí? Eso es súper importante y eso va a definir qué estrategias van a utilizar para el aislamiento, ¿sí? Y recuperación de esa secuencia de interés. Ahora, si yo quiero clonar, ¿sí? El fragmento tiene sitios de restricción, lo puedo hacer con PCR, con TAC polimerasa, es lo más sencillo como estuvimos viendo, ¿sí? ¿Y cuáles son de los objetivos? ¿Sí? ¿Para qué quiero clonar? ¿Sí? Un determinado producto. ¿Por qué no lo quiero perder a ese producto? ¿Sí? Que lo único que voy a hacer es mantener ese fragmento de ADN dentro de un plásmido. ¿Sí? La secuencia va a estar ahí adentro. Imagínense que yo quiero, en técnicas como qPCR o la misma PCR, ¿sí? Siempre se usan controles positivos. ¿Sí? Entonces puedo utilizar, imagínense que yo tengo una muestra que me dio PCR positiva, como las que habíamos visto al principio. Y de esa muestra tenía, vamos a ser muy extremistas, tenía 1 microlitro. Y la gasté en esa PCR, ¿sí? Que me dio ese fragmento de PCR positivo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo clono ese fragmento para hacer masa y recuperar ese fragmento de interés que caracteriza a, yo hablo de virus porque trabajo con virus, a un virus en particular. ¿Sí? Imagínense el coronavirus. Entonces, tenía una muestra, 1 microlitro de una muestra de coronavirus. La uso para PCR y me da. ¿Sí? Entonces, ¿qué digo? Esta secuencia no la quiero perder. ¿Por qué? Porque quiero hacer masa para secuenciarla, ¿sí? Porque quiero hacer masa para tenerla como un control positivo para mi PCR, qPCR. Entonces, por eso se clonan los fragmentos, ¿sí? Para no perderlo, para hacer masa, ¿sí? ¿Algo más? No, bueno, eso. Etcétera, etcétera, porque hay millones de aplicaciones de esto. En qPCR es muy importante en todo lo que son PCRs cuantitativas porque uno va poniendo distintas concentraciones de plásmido, ¿sí? Y sabe, y al ir aumentando puede hacer una curva de expresión, en lo que se denomina expresión, perdón, cuantificación absoluta, con curva calibrada, no en la relativa. Espero que lo hayan visto, si no la vemos en clase, no se preocupen. Ahora, muy distinto va a ser si uno quiere aislar una secuencia de interés para expresarlo. ¿Sí? Súper distinto. ¿Por qué? Fíjense ahí. Yo quiero expresar un gen procariota o eucariota. ¿Sí? ¿Por qué? No va a ser lo mismo. ¿Sí? Tengo que ver primero qué secuencia, si tiene o no modificaciones post-traduccionales, si es una proteína glicosilada o no. ¿Sí? Son factores a tener en cuenta para decidir en qué sistema voy a expresar mi proteína de interés. ¿Sí? También tengo que ver si voy, ya habíamos visto, ¿sí? Que la expresión de proteínas uno la utilizaba en el ejemplo más clásico, es utilizar un gen de interés, lo ligo a un vector de expresión, ¿sí? Expreso ese gen, recupero la proteína y lo uso como inmunógeno, ¿sí? Como una vacuna. Otra manera, ¿sí? Es ver si esa función sobreexpresar esa proteína en un determinado sistema, sea procariota o eucariota, y ver qué función tiene la sobreexpresión de esa proteína en un determinado sistema. Si inhibe o no una determinada vía, ¿sí? Ustedes dicen, siempre hablo de virus porque es una de las partes de mi trabajo también, ¿sí? Yo quiero ver si una proteína viral está implicada en la inducción de la muerte celular de las células que infectan. Entonces lo que puedo hacer es una sobreexpresión, ¿sí? En determinadas células para ver si la sobreexpresión induce o no ese mecanismo de muerte celular que uno quiere estudiar, ¿sí? De manera muy sencilla. Esa es una de las
del por qué uno querría expresar un gen de interés. Además de para inmunógeno, que es lo más clásico. O inmunógeno, utilizar para un ELISA, para cualquier test diagnóstico. Ahora, para el aislamiento de las secuencias de interés, ¿sí? Ya habíamos visto, vamos a ordenarnos ahora, ¿sí? Una de las maneras que puedo utilizar es mediante la digestión con enzimas de restricción, ¿sí? Que ya me has visto al principio. Yo tengo un ADN dador del gen, dice ahí, medio feo, ¿sí? Tengo un ADN del cual quiero recuperar una región de interés, la rosadita acá. Digiero con la enzima EcoR1, ¿sí? Entonces, esa digestión, ¿sí? Puedo digerir el plásmido PUC, ¿sí? PUC, con la misma enzima EcoR1 y puedo ligar, ¿sí? Ese fragmento, ¿sí? A este vector de clonado. Ahora, ¿qué pasa? Si utilizo solo una enzima de restricción para la ligación, el fragmento se puede ligar en cualquiera de las dos orientaciones que más o menos hice ahí, no sé si se va a entender, ¿sí? Imagínense que es un sitio de restricción, ¿sí? Se puede ligar al derecho o al revés, no va a tener manera de darle una direccionalidad a esa ligación, ¿sí? Dice, un fragmento digerido con la misma enzima puede ligarse al derecho o al revés, ¿sí? Solo con dos enzimas de restricción le voy a dar direccionalidad al inserto, ¿sí? ¿Por qué? Porque imagínense acá en el PUC, si corto con la enzima ECO que está en un extremo y la enzima GIN que está en nuestro extremo, solo voy a poder ligar a ese PUC digerido con ECO y GIN un fragmento que esté digerido también con ECO y GIN. Entonces imagínense que las enzimas generan extremos pegajosos, se dice. ¿Sí? Hay extremos romos también, pero las más sencillas de usar son las de extremos pegajosos que se dice. Entonces, el sitio eco se une con el eco y el GIN con el GIN y listo. Le doy direccionalidad y una orientación a ese fragmento clonado. ¿Qué es lo que pasa? Si yo quiero clonar para conservar la secuencia, ¿me importa la direccionalidad? No, la secuencia va a seguir siendo la misma. No importa en qué sentido esté. ¿Sí? Total, yo no la voy a expresar. Muy distinto sería que uno quiera expresar esa secuencia. ¿Por qué? Porque imagínense que empiece, ¿sí? No es lo mismo el marco de lectura, empezar desde atrás. ¿Sí? Yo tengo, en teoría, en los genes estaba hacia región 5' el ATG y hacia región 3' el TGA, el stop, perdón. Entonces acá si se pega al revés empezaría al revés, pero como yo no voy a expresar ese gen porque simplemente quiero clonarlo para conservarlo, no va a pasar nada. Entonces, este es un concepto súper importante. Solo la orientación o la direccionalidad se lo da al fragmento ligado si digiero con dos enzimas de restricción. Audio 2. Fíjense, si yo quiero expresar, ¿sí? Obtener, aislar una secuencia de interés, un gen para expresarlo, piensan que va a ser sencillo o fácil recuperar ese gen de interés mediante digestión con enzimas de restricción. ¿Sí? Va a ser súper complicado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que coincidir que justo mi gen de interés esté flanqueado o rodeado por el sitio de reconocimiento para dos enzimas de restricción. ¿Sí? Y después ya vamos a ir adicionándole muchas más cosas a esto, pero es súper difícil aislar la secuencia de interés para expresar de esta manera. La otra manera, ¿sí? De obtener un fragmento de interés es mediante la PCR con Taq polimerasa, gracias a la acción, ¿sí? La función esa de terminasa terminal que tiene esta enzima, ¿sí? Que le agrega esas A en los extremos de los sitios, ¿sí? Entonces con los vectores TA se suelen llamar, o vectores T o vectores TIC también, puedo ligar ese fragmento de interés a un vector TIC y me olvido de si hay secuencias de reconocimiento que flanqueen ese fragmento de interés. ¿Sí? Me olvido de todo eso y lo ligo directamente al vector de clonado, en este caso el PGMTIC.
Bueno, otra de las estrategias, ¿sí?, para recuperar, ¿sí?, secuencias de interés es mediante también PCR, ¿sí?, pero con primers especialmente diseñados con sitios de corte. ¿Para qué? ¿Sí? Para uno darle direccionalidad, ¿sí?, al fragmento de interés que quiero recuperar. Fíjense acá. Tengo un primer forward y un primer reverse, ¿sí?, que en la región 3' dice BAM H1 y NOT 1, ¿sí? ¿Qué significa eso? No es que tienen adicionado, ¿sí?, una enzima de restricción, ¿sí? Los primers no son más, ¿sí?, que pequeñas secuencias, ¿sí?, de ADN de entre más o menos de 15 a 30 pares de bases, ¿sí? No es más que ADN. Entonces eso que dice BAM no es que es una enzima. Simplemente ya tienen que saber que es el sitio de reconocimiento, ¿sí?, de la enzima BAM-H1, que no me acuerdo, ¿sí? Y en el otro caso, en el otro primer, está el sitio de reconocimiento para la enzima NOT, ¿sí? Acá abajo hay otro ejemplo, pero bueno, sitios ECO y NOT. Entonces acá pregunta, ¿cuál es la diferencia de agregar los sitios de restricción en el extremo 3'? ¿Me es lo mismo arreglar esos sitios de restricción en el extremo 3' que el 5'? Dejo pregunta para la clase, ¿sí? Y ahora otra pregunta dice, ¿qué temperatura de annealing elijo para la PCR para los primers con sitios de restricción? ¿Por qué? Porque fíjense que el sitio de restricción más ese extremo adicional con verde que se ve arriba adicionado, ¿sí?, no van a hibridar en el primer ciclo, ¿sí? ¿Por qué? Van recién a hibridar después del segundo o hasta el tercer ciclo, ¿sí?, donde obtengo recién mis fragmentos de interés. En teoría en la PCR, recién en el tercer ciclo de PCR, de entre los 35 que se suelen hacer comúnmente, es donde yo obtengo mis fragmentos de interés, ¿sí? Estas dos preguntas las respondemos en clase y vamos a ver en un dibujito que hice de cómo es la PCR y cómo quedarían estos sitios de restricción añadidos. Bueno, la virtualidad tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Lamentablemente acá estoy pensando que no puedo ir marcando en la diapositiva las cosas que digo, pero bueno, traten de analizarlo y lo vemos en clase. Esto es una PCR diagramada, ¿sí? Después si quieren lo vemos en clase, pero fíjense que mi fragmento de interés recién lo tengo en el ciclo 3, ¿sí?, que va a ser el fragmento flanqueado por las dos primer que uno diseñó especialmente. Y en este caso van a estar diseñados, ¿sí?, con mi sitio de reconocimiento para una enzima de restricción, que no los adicioné acá, pero bueno, imagínense que después de la flechita está otro colorcito que es el pequeño sitio de reconocimiento para la enzima, ¿sí? O sea que fíjense, bueno, no, lo vemos en clase porque nos va a complicar, pero simplemente lo que quiero mostrarles es que en el ciclo 3 se obtiene mi fragmento de interés, y recién de acá obtengo de estos dos fragmentos marcados con circulitos, voy a obtener 4 y después 8 y de ahí empieza a aumentar exponencialmente. Mientras que todos los otros fragmentos van a crecer de manera lineal. Hay un montón de videos lindos, ¿sí?, en lo que es la web, si quieren buscarlo, o quizás después me comentan, quizás lo vieron en análisis genético. Es otra manera de mostrarle, ¿sí?, cómo es el diseño de primer con sitio de restricción. Fíjense, ahí están siempre en el extremo 5'. Yo había preguntado si puedo agregar el sitio de restricción en el extremo 3'. ¿Hay alguna diferencia? Sigan pensándolo. Ok, ya se lo resolvieron antes, ¿sí? Acá fíjense que ese extremo añadido, ¿sí?, después va a formar parte de todo el producto de PCR. O sea que este producto de PCR con el diseño de primer con sitio de restricción, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener, si lo hago con la Taq polimerasa, voy a obtener las A en los bordes, ¿sí? Por lo cual, este fragmento que veo acá abajo
¿sí? Lo voy a poder también ligar a un vector de clonado, ¿sí? Y a su vez voy a poder digerir este fragmento de interés con la enzima, en este caso NCO y NOT1, y ligarlo también a un vector que tenga esas mismas enzimas de restricción, ¿sí? Me da la ventaja que yo puedo decidir a dónde clonarlo, ¿sí? De vuelta, ¿para qué se hace esto de diseñar uno con los sitios de restricción? ¿Sí? Porque generalmente cuando uno va a hacer una expresión, siendo de determinado gen, uno ya tiene un vector que va a utilizar para realizar el clonado. Entonces, ya vamos a ver que en base a mi vector de expresión que tenga determinadas enzimas, ¿sí? Yo voy a diseñar, ¿sí? Un par de primers que me levanten mi gen de interés, ¿sí? Y que tengan en los extremos los sitios de restricción para poder clonarlo en ese vector de expresión. Y les voy a agregar una complejidad. Todo esto debo hacer, ¿sí? Que entre en marco, ¿sí? De lectura a mi vector de expresión. No se asusten, ¿sí? Estamos introduciendo en todo esto, ya vamos a ir viendo con súper más detalle, ¿sí? Cómo son estas cosas. Ahora, buenísimo. Uno dijo, bueno, diseño un primer, le pongo sitio de reconocimiento para la enzima de restricción que van a estar presentes en el vector de expresión que uno quiere utilizar. Pero ahora, ¿qué enzima voy a elegir? Ahí dice BAM-NOT. Porque yo puedo elegir, ¿sí? El sitio, imagínense que mi vector de expresión tiene BAM-NOT, pero también tiene otras tantas más, ¿sí? 10, 11, depende del sitio multiplicado más. Entonces, ¿por qué elijo BAM y NOT y no elijo la otra, la 2 y la 3, o la 4 y la 5? Entonces, a la hora del diseño de primer voy a tener que tener en cuenta. Primero, que las enzimas, ¿sí? Que voy a poner en ese par de primer diseñados van a tener que estar en el vector que voy a utilizar. Otra cosa súper importante es que las enzimas, ¿sí? O el sitio de reconocimiento para las enzimas, ¿sí? No esté presente dentro del fragmento de interés que yo voy a recuperar. Imagínense acá, yo voy a recuperar todo por PCR, toda la información contenida entre el primer forward y el primer reverse. Si dentro en esa secuencia, estoy marcando por el mouse, pero no. ¿Sí? Dentro de esa secuencia está el sitio de reconocimiento para BAM y yo pongo a digerir ese plásmido, ese fragmento con BAM, me puede digerir en el sitio de reconocimiento para BAM que está en el primer o que está dentro del fragmento. O sea que súper importante eso a tener en cuenta. Que ese sitio de reconocimiento, hay que cambiarlo acá en la clase, no esté dentro del inserto, ¿sí? Y después, otra cosa que también debo ver es que haya compatibilidad en las enzimas con el buffer para digerir. ¿Por qué? Todo proceso de purificación, de PCR, todo lo que se hace en el clonado, ¿sí? Ningún proceso es 100% eficiente. O sea que, si yo tengo que hacer una PCR y después purificar, en la purificación pierdo una cierta cantidad de producto. Y después si eso lo ligo, ¿sí? En la ligación no se liga el 100% del producto amplificado, ¿sí? Y siempre voy perdiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué dice que tengo que tener enzimas con compatibilidad en un mismo BAM? Imagínense que BAM, ¿sí? No, mejor vamos a verlo que lo había puesto con un cuadrito que suele venir con todas las enzimas de reacción. Vamos a la otra diapositiva. Fíjense, las enzimas de restricción son enzimas, ¿sí? Van a requerir buffer, cofactores, condiciones necesarias para poder actuar. Cada enzima, ¿sí? Va a tener un buffer en especial en el cual va a actuar. Veamos este ejemplo. Ahí hay eso con colorcito. Es el manual que por lo menos está en el laboratorio, ¿sí? Que son todas las enzimas, ¿sí? Y la eficiencia de corte en cada uno de los buffers. Lo rojo indica que ahí no digiere, el verde que digiere más, el amarillo que digiere más o menos. ¿Sí? Son porcentajes. Fíjense acá, hice una captura de pantalla de la página esta que está todas las enzimas de restricción. Fijémonos acá en la primera. Hay enzimas de restricción que son mucho más empleadas, ¿sí? Que otras, ¿sí? La primera dice AG1, no la conozco, ¿sí?
el buffer que con lo que viene la enzima es un buffer K, ¿sí? Fíjense que ya es rara porque acá ese buffer no está dentro de los 4 buffers utilizados de manera común por esta empresa que se denomina promedio. Fíjense, esa tiene una eficiencia de corte de 100% en el buffer K, ¿sí? Después, en los otros buffers, en el buffer A tiene una eficiencia de corte entre el 25 y 50, en el B también, en el C también y en el D del 50 a 75, ¿sí? O sea que la enzima AG1, ¿sí? Solo, y en el buffer multicore también tiene 100% de eficiencia. Ahora la enzima ALU1, fíjense que viene suministrada, dice buffer supply, con el buffer B. Entonces en ese buffer tienen 100% de eficiencia. Pero imagínense, si ustedes quieren utilizar el buffer D para digerir en esa enzima, no va a digerir nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque no están las condiciones para que esa enzima pueda actuar. Entonces, aquí lo que vamos con que hoy decimos que las dos en general tienen que lograr eso. Las dos enzimas, ¿sí? Perdón, los dos sitios de reconocimiento para las enzimas que ustedes pongan en los primers que están diseñando para recuperar nuestro fragmento de interés tengan compatibilidad en el mismo buffer. ¿Por qué? Porque si yo, imagínense, tengo un producto de PCR, lo tengo que recuperar, ¿sí? Lo purifico con los kits que veíamos al principio. Después lo tengo que, ¿para qué? Para tenerlo en agua. ¿Y para qué? Para después ponerle el buffer adecuado de la enzima de restricción que voy a utilizar y digerir. Si después con la enzima, la segunda enzima que yo tengo que digerir, no corta en ese mismo buffer, ¿qué tengo que hacer? Tengo que otra vez purificar, ¿sí? Ese fragmento digerido en uno de los extremos, ¿sí? Y en ese proceso de purificación voy perdiendo masa, ¿sí? Voy perdiendo masa de ese fragmento de interés. Entonces, después que lo purifico, recién vuelvo a poner, ¿sí? El buffer necesario para la otra enzima, 2 que estaba presente en el otro primer, ¿sí? Después también tengo que volver a purificar, ¿sí? Para que luego que se digiera en un extremo y en el otro, ¿sí? Lo pueda ligar a mi vector de clonado. Y en cada paso, como les digo, voy perdiendo más. Entonces no conviene eso. Fíjense acá. Vamos a ver, si yo tengo, primero, súper importante, en general todas las enzimas de restricción digieren a 37, salvo casos excepcionales por acá. Fíjense, una BCL1 que digiere a 50. Bueno, eso también, no voy a digerir. No voy a poner en un primer forward la BCL1 que digiere a 50 y en el primer reverse la BGL1 que digiere a 37 porque actúan a temperaturas distintas, ¿sí? Y si bien ambas la podría utilizar, ¿sí? BCL1 y BGL1 con el, fíjense acá, con el buffer C, que la BCL digiere a 100 y la otra entre 75 y 100, que es aceptable, pero ¿qué pasa? No digieren a la misma temperatura, o sea que incorrecto esto, ¿sí? Entonces, tengo que elegir dos enzimas que digieran a la misma temperatura y que tengan eficiencias de corte, ¿sí? En un mismo buffer de al menos 75 al 100%, ¿sí? Entonces, supónganse, ustedes tienen la enzima APA1 que tiene el buffer, digieren el buffer A al 100%, ¿sí? Podrían utilizar como otra enzima que lo acompañe, la enzima ALU1, ¿sí? La enzima CFO1, ¿sí? Se está haciendo complicado porque, claro, yo veo que marco acá, pero ustedes no lo van a ver, ¿sí? Pero bueno, la conclusión es que los sitios de reconocimiento, ¿sí? Vamos de vuelta por cuarta vez. Los sitios de reconocimiento que uno incluya en el primer que va a diseñar, tiene que intentar, ¿sí? Que esas enzimas digieran con al menos un 75% de eficiencias, ambas en el mismo buffer. ¿Sí? Ese sería el resumen. ¿Queda claro? Entonces, ¿sí? El sitio de reconocimiento de la enzima tiene que estar en el vector que voy a usar. No tiene que estar dentro del gen de interés que voy a utilizar. Y ambas, ¿sí? Enzimas que voy a utilizar, ¿sí? Para digerir el fragmento de interés, tienen que tener una compatibilidad, ¿sí? Una eficiencia de digestión de al menos 75% en el mismo buffer. ¿Para qué? Para que
pongo el mismo buffer, un buffer A, que las dos enzimas tienen el 100%, lo ideal. O uno tiene el 75 y otro el 100. Y después purifico una sola vez. ¿Sí? Y ya de esa purificación, que siempre pierdo un poco de masa, recupero mi fragmento digerido y listo para ser ligado, ¿sí?, a mi vector de expresión, que también va a tener que estar digerido con las mismas enzimas. Bien. Entonces, otra de las cosas que tengo que tener en cuenta, ¿sí?, es que lo tienen que haber visto en lo que es diseño de primer, es que los primers que acabo de diseñar, más allá de los sitios que uno le fue adicionando, no hibriden inter ni intramolecularmente. ¿Qué significa? Cuando ustedes le agregan sitios de restricción, tienen que lograr que entre esos sitios de restricción tampoco haya complementariedad de base. Imagínense de manera muy burda que agrego en el primer forward un sitio de reconocimiento, muy burdo esto, ¿sí? Un sitio de reconocimiento que es A. Y en el otro reverse agrego uno que es T. ¿Qué va a pasar cuando esto los ponga en solución en una PCR? A con T se van a unir y listo, se van a unir entre ellos y no se van a unir al sitio de reconocimiento. Es como que me sacan masa de ese primer, ¿sí?, para que pueda ser utilizado, ¿sí?, empleado en la amplificación por PCR. O sea que eso es súper importante. Después vamos a ver si quizás lo han visto en lo que es cuando vieron PCR, ¿sí? Pero es súper importante este análisis de la compatibilidad inter e intramolecular. Fíjense, lo más importante, ¿sí?, es ahí de vuelta. Hay un montón de paquetes bioinformáticos, de programas bioinformáticos para hacer estos análisis, ¿sí? Yo utilizo uno que se llama OligoAnalyzer, que es una empresa de biodinámica. Entonces, lo que hacen ahí, ustedes ponen un primer, ¿sí? Y acá yo quiero ver si tiene complementariedad de bases con el mismo, ¿sí? Entonces, fíjense, el dímero, ¿sí?, de primer tiene un delta máximo de menos 36. ¿Se acuerdan? El delta G era como cuanto más negativo, ¿sí?, significa que esa reacción se va a dar con más eficiencia, ¿sí? Tiene que ver con esa energía libre de Gibbs. Entonces, imagínense, ese es el delta máximo. Y después dice, eso te tira el programa. El de abajo dice que el delta G de la mayor reconocimiento y unión entre ambos primers tiene un delta G de menos 17. O sea que también es súper alto, es casi seguro. Y aparte es súper alto, de no sé cuántos pares de base que tiene ese primer, la mitad va a hibridar entre ellos, ¿sí? O sea que este par de primers de por sí ya está descartado. ¿Por qué? Porque en general la teoría dice que cuando ustedes diseñan un primer, ¿sí?, el delta G de unión del primero, ¿sí?, de las uniones que existan entre ellos, no debe superar el 15-20% del delta G máximo. O sea que si el delta G acá es menos 36, yo no usaría ningún par de primer que tenga un delta G de 3 y 3 son 6, de 7, más o menos de menos 7. Si el delta G es menos 7, menos 8, está justo ahí, lo pueden llegar a usar, ¿sí? Si un delta G es de menos 10, significa que hay mucha probabilidad que se unan entre ellos. Si es menos 15, más probabilidad que se unan entre ellos. Si es menos 17 contra ella, como está acá, mucho más probabilidad. Si es menos 30, significa que se va a unir un primer con otro y no con el producto deseado. ¿Sí? Esta es otra de las consecuencias, otra de las características que tienen que tener en cuenta cuando se diseña. Más allá de este primer con sitio de reconocimiento para enzimas, cuando se diseña cualquier primer, ¿sí? Por último, muy rápido, ¿sí?, tienen que lograr también que ambos primers diseñados tengan temperaturas de annealing semejantes, ¿sí? O sea, que hibriden a la misma temperatura. Se dice que no tienen que superar los 5 grados de diferencia entre ambos primers para que
a la temperatura 2 puedan hibridar de manera eficiente ambos primers. ¿Sí? Si usted diseña un primer que tiene una temperatura de annealing de 45 y otro que tiene una temperatura de annealing de 65, es poco probable que se produzca la reacción de PCR porque la temperatura de ambos primers difiere tanto que uno se va a hibridar, ¿sí?, al 100% y el otro no, dependiendo de la temperatura que elija. Ahora, habíamos dicho, ¿sí?, que para el aislamiento de estas secuencias de interés, pues digerir con enzimas de restricción, ¿sí? Puedo hacer una PCR con un par de primer común, con la Taq polimerasa, ¿sí?, para ligarlo a un vector de clonado, ¿sí? O puedo diseñar un par de primer especial, ¿sí?, con sitio de reconocimiento para enzimas, que dependiendo del vector de expresión que voy a utilizar, en algunos casos es necesario, ¿sí?, que en ese fragmento, en esa secuencia de interés que uno va a recuperar, también tienen que estar esas secuencias especiales que dijimos, ¿sí?, que son necesarias para la transcripción y la traducción, como ser la secuencia de Shine-Dalgarno, ¿sí?, o la secuencia COSAC en lo que es eucariotas, ¿sí?, dependiendo si van a expresar en qué tipo de sistema, procariotas o eucariotas, ¿sí? Y también, dependiendo del vector, van a ver si tiene que estar contenido el ATG, ¿sí?, dentro de su... Está saliendo mi vecino y se escucha que está gritando. Hay que ver si ese fragmento de interés también tiene que contener el ATG o el codón de stop, ¿sí? Hay vectores de expresión que ya vienen con codones de stop, ¿sí? A lo que, ¿qué pasa? A lo que yo tengo que hacer coincidir cuando ligo mi fragmento de interés, ¿sí? Tengo que hacer que el marco de lectura coincida al ligarlo con el marco de lectura del codón de stop, ¿sí? Acá fíjense, la secuencia de Shine-Dalgarno, ¿sí?, como la secuencia COSAC, son secuencias que le permiten a los transcriptos, ¿sí?, dependiendo del sistema, procariota o eucariota, ser reconocidos por los ribosomas para poder iniciar la traducción, ¿sí? Entonces eso le dice, este transcripto, ¿sí?, tiene que ser traducido. Y después cuando se une el ribosoma, dentro del ribosoma tiene que decir, ¿y dónde empiezo a traducir? ¿Quién se lo va a decir? El ATG y el codón de stop. Por eso es súper importante que estén presentes esas secuencias que le van a dar la posibilidad de ser traducido. En general, ¿sí?, son las tres distintas estrategias las que vimos recién para recuperar una secuencia de interés. Cada una va a tener sus ventajas y desventajas. Hay algunas que van a ser más empleadas para lo que es obtener fragmentos para el clonado y otra, ¿sí?, como esta última, va a ser casi de selección, ¿sí?, exclusiva, no súper exclusiva, pero una de las más ideales, ¿sí?, para obtener fragmentos cuando yo lo quiero expresar. Acuérdense siempre, todo va a depender del vector en el cual yo quiero ligar. Todo mi diseño de primer y mi estrategia va a estar basada en donde yo quiero ligar ese fragmento de interés. ¿Por qué? Fíjense acá, en este caso de arriba, ¿sí?, que es el PET 22, bueno, no ven mi marcación, pero acá fíjense que dice BAM, ECO, SAC, SAL, HIN, NOT, EXO, ¿sí? Ese sería como el sitio de múltiple clonado donde yo puedo unir, ¿sí?, mi gen de interés. ¿Cómo lo tengo que unir? Fíjense que bien abajo está la secuencia de ADN y después está la secuencia de proteína, ¿sí? Porque ahí es donde empezaría a traducir, ¿sí? Todo lo que yo exprese se va a traducir así. Y vieron que acá arriba en el primer renglón de aminoácidos dice RBS, ¿sí? Ribosoma Binding Site. O sea que yo tendría que ligar, en este caso, mi gen de interés, vamos a ver en este caso particular. En este gen de interés, en este plasmid de expresión PET22, tengo que ligar mi gen de interés dentro de alguno de estos sitios, BAM, ECO, SAC, SAL, HIN, EC o AB, ¿sí? ¿Y qué tengo que lograr? ¿Sí? Que eso entre en marco de lectura con toda esa secuencia que está ahí. Ustedes van leyendo de ahí a de A3. ¿Quién me da el marco de lectura?
Eso que está ahí abajo, ¿vieron que dice metionina, lisina, tirosina, leucina, leucina, prolina? ¿Sí? Donde empieza la secuencia de aminoácidos. Eso es el marco de lectura. Hacen como un paragüite, van de a 3, ¿sí? Y ese es el marco de lectura. Yo tengo que lograr insertar de manera, ¿sí? Justa y en marco de lectura un gen que que respete ese marco de lectura. Entonces, ¿qué pasa? No necesita por qué tener un ATG, este vector de expresión, este gen de interés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ATG, ¿sí? Me lo va a dar el mismo vector. ¿Por qué? Porque en este caso particular, este plásmido de expresión se expresa antes de mi gen de interés, un PELB líder, que es algo particular que tiene para redirigir, ¿sí? ese fragmento de interés a una región particular de la bacteria para poder que se recupere con mayor facilidad. ¿Sí? Y el gen que ustedes liguen, ¿sí? dentro de este vector PET22, ¿va a tener que tener un count stop? No. O sea, no si lo quieren expresar con ese istag que está ahí al final. No quiero marearlos tanto, pero lo vamos a ver en clase, si no es mejor. ¿Sí? Muy importante, y para ya concluir, entonces, súper importante el diseño de mis fragmentos en base al plásmido que dispongo, al cual yo quiero ligar. ¿Sí? Y más importante aún es que este diseño de primer, ¿sí? para recuperar un gen de interés para ligar un vector de expresión, va a ser el paso más importante. ¿Sí? De esto va a depender el proceso final, ¿sí? de recuperación de mi proteína de interés. Imagínense que yo quiero un ejemplo súper sencillo, expresar la insulina en procariota. Tengo que diseñar esto particularmente bien para yo recuperar mi fragmento luego de que diseñe el par de primer, lo mande a pedir, me llegue el par de primer, haga la PCR, ¿sí? purifique, ponga a digerir con las enzimas de restricción, lo ligue en mi vector de expresión, transforme con mi vector de expresión las bacterias, seleccione las bacterias, induzca la expresión, cuando induzca se expresa en mi gen de interés. Si yo hice mal este diseño porque agregué una A o una T de más, ¿sí? que no entró en marco de lectura en mi gen de interés, no voy a obtener absolutamente nada. O sea, que este es el paso fundamental, ¿sí? Si empiezan mal, no recuperan nada. Pero bueno, esto estaba animado y decía continuará porque esto sigue, ¿sí? Bueno, esta es una palabra clave que se dice, a ver, la palabra clave va a ser otorrinolaringólogo. Si alguien la escuchó, significa que me escucharon hasta el final. A ver si alguien me la dice en clase. Seguro que estaban preocupados con el parcial, ¿no? Pero bueno, espero que les haya ido bien en el parcial. Y bueno, lo vemos en clase todo esto, ¿sí? Espero traten de escuchar los audios, así ya más o menos se hace todo un poquitito más rápido en clase, ¿sí?